Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 34 del paper Cultura y Civilización Española, en el que vamos a hablar sobre varios artistas españoles. En este módulo vamos a revisar algunos de los creadores más importantes del siglo XX. Comenzamos hablando de Salvador Dalí. Dalí nació en Figueres, Gerona, en 1904. Fue un pintor y escultor de marcado estilo surrealista, si bien siempre le dio un carácter personal a sus obras que las hace reconocibles al público. Sin duda, lo que más destacó de Dalí ya desde su juventud fue su extraordinario dominio del dibujo. Era un consumado dibujante que utilizaba sus recursos no solo en la pintura, sino también en el cine y la escultura. El otro rasgo característico de la obra de Dalí es su carácter onírico, de inspiración en los sueños. Sin duda hay un importante pozo surrealista en este hecho, pero lo cierto es que la propia personalidad de Dalí lo hacen difícilmente encajable en un estilo y una corriente particular. Dalí estuvo profundamente influenciado por el psicoanálisis de Sigmund Freud, al que llegó a considerar su padre intelectual. Varios elementos propios del psicoanálisis aparecen en su obra: la proyección paranoica de miedos y la sexualidad con influencias maternas, fijaciones y traumas recurrentes. En definitiva, Dalí da rienda suelta a su inconsciente en su obra y lo plasma de una manera a la vez realista por el dibujo y surrealista por los temas oníricos. No obstante, su carácter polémico y sus posiciones políticas muy alejadas del izquierdismo dominante en el grupo surrealista le hicieron objeto de numerosas críticas, hasta su expulsión del grupo surrealista en 1939 por desavenencias con Breton y su círculo. Dalí pasó por varias etapas antes de llegar al estilo que lo consagró, el surrealismo. Él mismo fue de cualidades muy particulares y heterodoxas. En sus obras trató de captar objetos y situaciones extrañas. Dichas pinturas muestran imágenes creadas a impulso de una fuerte influencia psíquica de arrebato soñador. Difíciles de comprender en su mayoría, son interpretadas al analizar su vida, la época en la que las realizó y los títulos de las mismas, que sirven como un pequeño anclaje a la realidad. Uno de los personajes más influyentes en la vida y la obra de Dalí fue una mujer llamada Elena Ivanovna Diakonova, conocida como Gala. Fue una de las musas más importantes del movimiento surrealista en la década de los años 1910 a 1920. Estuvo casada con el poeta francés Paul Eluard, uno de los poetas más importantes del grupo surrealista encabezado por Breton. En 1929, Gala conoce a Dalí y se inicia entre ellos una apasionada relación sentimental con muchas facetas. Gala fue la musa de Dalí, su fuente de inspiración, pero también la que dirigiría sus negocios. Igual que Dalí, Gala era una persona excéntrica. Le gustaba vestirse de marinero y andar con trajes extraños, siempre levantando polémica como Dalí. En 1948, a pesar de la dictadura franquista, Dalí y Gala se instalan en España. Dalí, sin perder su estilo tan onírico y su dibujo magistral, se adentra en una etapa más alejada de la ortodoxia surrealista y más centrada en temática religiosa. Él mismo denominó a esta etapa como mística y se caracteriza por el tratamiento de temas religiosos y de aquellos relacionados con los avances científicos de la época, mostrándose especialmente interesado por los progresos relacionados con la fusión y la fisión nucleares. En sus creaciones de este periodo podemos observar cómo el lanzamiento de la bomba atómica y sus efectos influyen en su creación. A partir de la década de los 50 y hasta su muerte en 1989, Dalí recibió todo tipo de reconocimientos artísticos en los museos más importantes del mundo, así como condecoraciones de todo tipo, entre las que destacan el Marquesado de Dalí de Púbol, otorgado por Juan Carlos I en 1982. Vamos a hablar ahora sobre la figura de Picasso. Pablo Ruiz Picasso es sin duda el artista español más influyente de todo el siglo XX y posiblemente la figura pictórica más importante de todo el siglo.
Sus avances artísticos en las primeras décadas del siglo XX supusieron la aparición de la modernidad artística tal y como la conocemos en la actualidad. Picasso era un pintor muy prolífico que realizó más de 2000 obras en su vida, además de dibujos, esculturas, cerámicas e incluso vestuario para teatro. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, en una familia burguesa. Su padre era pintor y en 1891 se trasladan a La Coruña por el trabajo de su padre. Picasso era un joven muy precoz y pintaba con edad temprana, pero no se sentía cómodo en los cánones de la academia. Hacia 1905 Picasso abandona esta tonalidad y empieza a trabajar lienzos con otras temáticas centradas en el circo, saltimbanquis, arlequines, etc. Son temas que volverán durante toda su vida y que interesaban mucho al pintor, pues se trataba de personajes marginales y extraños. La gran transformación de su arte tuvo lugar hacia 1907, cuando Picasso se adentró en la investigación sobre arte ibérico y también africano y de Oceanía, que le permitiría ir asentando las bases del estilo cubista. La obra fundamental es sin duda Las señoritas de Aviñón, en la que Picasso rompe con la tradición realista y el uso de la perspectiva dominante desde el Renacimiento, abandonando los presupuestos de profundidad espacial que fundamentaban el ilusionismo realista occidental. También abandona los cánones de belleza y representación del cuerpo femenino, que queda reducido a un conjunto de planos angulares sin fondo ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claroscuras. Varios de los rostros de las figuras presentan una influencia clara del arte africano que Picasso había conocido por sus visitas al Museo Etnográfico de París, así como el arte ibérico y otras influencias no occidentales. Las señoritas de Aviñón no fue comprendido ni siquiera por los más cercanos a Picasso, con la excepción de George Braque, que en los años siguientes trabajó codo a codo con Picasso en la elaboración teórica y formal del denominado movimiento cubista. Ya en 1908, dicho estilo supuso un punto de inflexión radical en la historia del arte que inspiró al resto de vanguardias artísticas europeas. Todas compartían el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la descripción naturalista en beneficio de composiciones de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. En un primer momento, conocido como cubismo sintético, en torno al 1909, Picasso realizó una serie de retratos en los que el rigor en su disciplina de búsqueda de una nueva concepción del espacio le condujo a una reducción progresiva en el uso del color. En consecuencia, su paleta se restringió a ocres, grises y verdes hasta eliminar este color y entrar en una monocromía que en ocasiones se rompía con sutiles gradaciones de grises y ocres. Esta tendencia se fue agudizando y en los años entre 1910 y 1911 Picasso y Braque llevaron al límite su análisis del objeto y de construcción en el lienzo hasta el punto de que se pierde la referencia con su realidad reconocible. También recurrieron a la inclusión de elementos de la realidad en sus composiciones, dando lugar al collage. De este modo se rompía también con la tradición occidental que separaba las artes y que no permitía emplear más de un medio para una obra. De este modo, ponían en cuestión los principios de la pintura misma. Entre 1912 y 1915, Picasso y Braque desarrollaron la segunda fase del cubismo, en la que retornaron a su obra un equivalente a los conceptos tradicionales que habían roto o eliminado en la fase precedente. Formas, objetos y palabras se volvieron reconocibles al tiempo que se reconstituyó la superficie. Recuperaron el uso de un cromatismo más sólido y brillante, los planos se contornearon y demarcaron claramente, superponiéndose y apareciendo una implicación con superficies texturadas y estampados decorativos. A esta etapa se la conoce con el nombre de cubismo sintético y da lugar a obras como esta. En este periodo, otros artistas como Juan Gris empiezan a avanzar en otras direcciones con una pintura más libre y colorista,
o combinaciones de arte tradicional con perspectiva renacentista y zonas del cuadro con formas deconstruidas y compuestas desde diversos puntos de vista con planos quebrados. La Primera Guerra Mundial supuso una interrupción del grupo cubista y Picasso fue abandonando poco a poco este estilo, sustituyéndolo por un enfoque más neoclásico. Desde su matrimonio con Olga y el nacimiento de su primer hijo Pablo en 1921, Picasso disfrutaba de una vida familiar feliz. Llevaba una vida social muy activa, alternando con la aristocracia y la intelectualidad parisina. La crítica de vanguardia alababa sus logros artísticos, aunque se centraban en los aspectos formales, ignorando los elementos intuitivos y psicológicos de su obra. Aceptado por la sociedad y la crítica, Picasso estaba considerado como una parte de la tradición francesa que descollaba por encima de las travesuras de la nueva generación de dadaístas antiburgueses. No obstante, la aparición en su vida de la joven Marie-Thérèse Walter, que se convirtió pronto en su amante, provocó una tormentosa y larga separación con Olga. Hacia el año 1930, la polarización política se extendía por Europa. En España se declaró la Segunda República, que nombró a Picasso director honorario del Museo del Prado. En 1937, Josep Lluís Sert le ruega a Picasso que colabore con la República en la Exposición Internacional de París y Picasso lo hace con la creación de su cuadro más importante, el Guernica. Tras la Segunda Guerra Mundial, Picasso se instaló en Francia, donde continuó viviendo hasta el final de sus días, siendo reconocido como un artista fundamental. Realizó numerosas pinturas e incursiones en otras técnicas como cerámica o escultura. Hablamos ahora de Joan Miró. Joan Miró y Ferrà nació en Barcelona en 1893. Fue uno de los exponentes más importantes y originales del movimiento surrealista y alcanzó gran reconocimiento en vida por sus obras inspiradas en el mundo onírico, pero también en lo infantil. Más de 70 obras centradas en el paisaje y los retratos, donde se aprecia una clara influencia del posimpresionismo, fauvismo y cubismo picassiano. Se instaló en París en la década de 1929 y entró rápidamente en contacto con el grupo surrealista, que fue fundado oficialmente en 1924. Esta relación artística fue muy intensa y fructífera para Miró, que abandonó definitivamente su estilo anterior y se dedicó a explorar las líneas marcadas por el manifiesto surrealista de exploración de lo inconsciente y lo onírico. Este cambio perduraría a lo largo de toda su vida. Quizá la obra más conocida de esta etapa surrealista es Carnaval de Arlequín de 1925. Fue una obra de gran repercusión que colocó a Miró como una de las figuras claves del movimiento pictórico surrealista. No obstante, con la polarización política de finales de los años 20 y los años 30, el grupo surrealista oficial se fue politizando claramente hacia la izquierda y esto provocó no pocas tensiones dentro del grupo, tanto por las implicaciones políticas como estéticas de dicha deriva. Joan Miró, persona muy individualista, se fue distanciando del grupo, pero nunca rompió con los principios de la estética surrealista. Fue más bien una ruptura por razones políticas y de cohesión interna del grupo. No obstante, Miró permaneció unido al movimiento de ayuda a la República Española, realizando el famoso cartel Ayudar a España, para un sello postal destinado a ayudar al gobierno republicano español. A partir de los años 30 y en el resto de su vida, Miró exploró muchas otras formas artísticas, combinándolas en ocasiones con la pintura, como el collage, que procedía del cubismo, pero que Miró reinterpreta con un matiz muy personal, y otras formas más exclusivas como la escultura o la cerámica. Se instaló en Mallorca en 1956, donde dispuso de un taller para investigar en el ámbito de la cerámica, elaboración de pastas y esmaltes, cerámica popular, etc. En esta época recibió muchos encargos para realizar murales de gran tamaño, comenzando por el de la sede de la UNESCO en París, que fue un éxito rotundo en 1958. En la imagen se puede ver el mural del Museo Miró en Madrid. Joan Miró murió en 1983. Vamos a hablar ahora sobre el cineasta Luis Buñuel, que nació en Teruel en 1900 y falleció en México en 1983.
Está considerado uno de los más importantes y originales directores del cine español del siglo XX, traspasando incluso las fronteras de lo hispano e influenciando a muchos artistas visuales y cineastas de todo el siglo XX. A partir de 1925, Buñuel se instala en París, donde frecuenta tanto los círculos de españoles exiliados como el grupo surrealista. Es en esta etapa cuando su afición al cine se convierte en su destino artístico. Para ello se ofreció al director John Epstein y este le permitió ser ayudante de dirección en el rodaje de sus películas. Su primer gran éxito fue Un perro andaluz, creado en estrecha colaboración con Salvador Dalí y fue un éxito entre la intelectualidad francesa de la época. En 1930, Buñuel viajó a Hollywood contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer como observador con el fin de que se familiarizara con el sistema de producción estadounidense. Allí conoció a Charles Chaplin y Sergei Eisenstein. En abril de 1933 comenzó a filmar Las Urdes, Tierra sin pan, un documental sobre esta comarca extremeña. La derecha y la falange española comenzaban a rebelarse en España y la película fue censurada por la Segunda República Española por considerarla denigrante para España. El golpe de Estado franquista sorprendió a Buñuel en Madrid. Así como Dalí se alineó con Franco y simpatizó con el bando nacional, Buñuel siempre permaneció fiel a la Segunda República. En septiembre de 1936 salió de Madrid en un tren abarrotado hacia Ginebra. Terminada la guerra, Buñuel trabajó en el MoMA de Nueva York y más tarde emigró a México. En México rodó en 1950 Los Olvidados, película con fuertes vínculos con Las Urdes, Tierra sin pan, y que en un primer momento no gustó a los mexicanos ultranacionalistas, ya que retrataba la realidad de pobreza y miseria suburbana que la cultura dominante no quería reconocer. En esta etapa mexicana realizó varios filmes, entre los que destacan El río y la muerte o Ensayo de un crimen. En la década de los 60 dirigió, entre otras, su gran Viridiana, coproducción hispano-mexicana filmada en España. Viridiana fue un éxito enorme. Obtuvo la Palma de Oro en Cannes en 1961, pero fue pronto condenada por el Vaticano y en consecuencia censurada en España. En la década de los 60, Buñuel alcanza un reconocimiento de público y crítica total, lo que le consagra como figura mundial y le permite abordar temas y grandes proyectos con total libertad creativa. En 1967 obtiene el León de Oro de la Mostra de Venecia por Belle de Jour, y en 1972 se convirtió en el primer director español en conseguir un Oscar a la mejor película de habla no inglesa por su cinta El discreto encanto de la burguesía. Vamos a hablar ahora sobre Antonio Saura. Antonio Saura está considerado de forma unánime como uno de los mayores exponentes del arte figurativo español del siglo XX. Nacido a finales de la República Española, Saura creció durante los años de aislamiento franquista. Su formación fue completamente autodidacta y empezó a exponer su obra en la década de los 50. Se traslada a París en 1954 y entra en contacto con el grupo surrealista que le influyó muchísimo. En esta fase abandona su estilo abstracto inicial y empieza a explorar los rasgos de su estilo de madurez, primeras pinturas en blanco y negro a partir de la estructura del cuerpo femenino. Saura fue capital en la evolución artística de la España del franquismo con la creación del Grupo Paso en 1957. A partir de entonces, Saura entra a formar parte de la élite del arte español, conviviendo con figuras clave como Tapies o Chillida, con quienes acudió a la Bienal de Venecia en 1959 para representar a España. Su estilo está caracterizado por el uso de figuras en blanco y negro, de carácter expresionista, con una enorme tensión expresiva. Hablamos ahora sobre el director de cine Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar es en la actualidad el cineasta español más reconocido internacionalmente. Ha recibido el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1999 por Todo sobre mi madre, junto a muchas otras distinciones, 2 Globos de Oro, 2 premios en Cannes, así como el premio Príncipe de Asturias en el 2006. De origen manchego y educado en Cáceres, Almodóvar llega a Madrid a finales de los 60 para aprender cine, pero la escuela de cine estaba clausurada.
Encontró varios empleos hasta que se instaló en Telefónica y se fue sumergiendo en el mundo de la contracultura de la capital madrileña, conocida como La Movida. Experimentó con el teatro y con la música punk, escribió teatro y cómic hasta que en 1980 estrena su primer largometraje Pepi, Lucibón y otras chicas del montón. Esta película tuvo cierta repercusión y si bien no está tan lograda técnicamente como el cine posterior de Almodóvar, es un testimonio vital de la escena punk libertaria posfranquista que se desarrolló en Madrid al terminar el franquismo. En los años 80, Almodóvar dirige varias películas de gran calado como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Tacones lejanos, que tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España. Almodóvar empieza a ser reconocido, pero no es hasta la creación de sus obras maestras como Todo sobre mi madre en el año 99, Oscar a la mejor película de habla no inglesa, o Hable con ella en el 2002 o Volver en el 2006, que su figura se convierte en universal. Su estilo cinematográfico se basa en una ruptura con el costumbrismo español al que parodia. Almodóvar se centra en la realidad de los marginados, retratando personas extrañas con sexualidad no convencional, así como el ambiente del subproletariado de las grandes ciudades, transexuales, prostitutas, homosexuales, maltratados, pero lo hace sin dramatismo, con una combinación de humor exhilarante y ternura. Su cine es al mismo tiempo provocador y entrañable, heterodoxo y reflejo de la realidad española. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.